Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo a Sin Ansiedad Ahora, aquí haciendo un nuevo directo. Y se me ha ocurrido compartirte mi libro Sin Ansiedad Ahora, las 3 claves para superarla, contigo de una forma sencilla y directa. Y hoy vamos a trabajar un poquito este libro. Voy a ir compartiéndolo contigo. Lo que es un poquito el prólogo, la introducción, el capítulo 1 y la primera parte. Estoy muy contenta de realizar este directo y espero que sea de tu agrado. No te preocupes, como siempre te digo, si estás ahora mismo ocupado o ocupada, porque puedes ver, escuchar en este caso, este directo y este libro en el momento en el que tú puedas. De todas maneras, voy a continuar subiendo los audios de mi libro en los días posteriores, en las semanas posteriores, para que puedas escucharlo de forma completa. Realmente es un libro que es muy directo, es muy práctico también y que ayuda a sanar de raíz la ansiedad, porque precisamente habla de claves, ¿no? de puntos donde hay que enfocarse y para poder solventarla, para poder vivir la vida de una forma, desde un punto de vista real y desde un punto de vista también práctico, ¿no? y bueno y saludable, que es lo que cuenta. Bueno, sin más preámbulos voy a comenzar la lectura, si te parece, y sabes que tanto ahora como después puedes dejar tus comentarios al respecto y cualquier duda pues te la iré solucionando a la medida que pueda. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar por el prólogo. El prólogo dice lo siguiente: la ansiedad es una dolencia muy común en nuestros días, que lleva a millones de personas a sufrir muchísimo y que no siempre se comprende ni se trata como es debido. Este libro es fruto de mi propia experiencia personal como sufridora de ansiedad durante muchos años y también como terapeuta holística, es decir, que trato a la persona como un todo que engloba la parte física, emocional, mental y espiritual, que quiere llegar al mayor número posible de personas con el objetivo de llevar esperanza y soluciones reales para poder superarla de forma natural y vivir por fin. Es un libro que no es solo para pacientes, sino también para los otros pacientes que tienen un familiar o alguien cercano y que no saben cómo enfocar el tema. Es un libro para todos, pues aporta información de interés para quien quiere dejar de vivir preocupado o preocupada o con estrés. Si usted ha decidido leer este libro, le felicito de antemano por haber empezado ya a encontrar soluciones. Deseo de corazón que sea de gran ayuda. Con todo mi respeto y apoyo, un abrazo y nunca, nunca se rinda. Natalia Avellaneda, especialista en naturopatía, terapeuta y máster Reiki. Introducción. Mi propia historia. Mi primer recuerdo de ansiedad se remonta a los 6 años de edad aproximadamente, en una noche de verano donde cenábamos en familia con la presencia de mi prima del pueblo. Recuerdo mi pánico al sentir el corazón a 1000 por hora cuando oí llegar a un primo mío con muchas copas de más de joven, subiendo por la escalera y creando alboroto junto con los gritos de su madre y los añadidos. Sé que desde que nací he tenido hipersensibilidad y que percibo de más y siento de forma muy aumentada emociones, miedo, situaciones, etc. Es un don, me han dicho, y sé que me puede ser muy útil para crecer como persona y ayudar a otras, pero a veces he llorado no sentir tanto y también lo he deseado, o al menos deseaba saber gestionar las emociones. Después de ese momento,
que sé que solo fue la apertura de la caja de Pandora a tan temprana edad, se han ido sucediendo en mí etapas buenas y etapas muy, muy duras. Podría decirse que la ansiedad y la angustia han sido trending topic, como se dice hoy en día, en numerosas ocasiones, sin yo quererlo, todo por algún detonante que en mi caso suele ser siempre emocional. He pasado muchas separaciones afectivas con angustia y en silencio, dado mi tendencia personal y aceptación, o no, social por amar a quien no debía, o por hacer lo que no debía, según otros criterios. Realmente me he sobrecargado de emociones no expresadas desde niña con la suma de la adolescencia y edad adulta. Me han llamado de todo por ser como soy y sentir como siento, pero he tratado siempre de seguir adelante. Todo ese cúmulo de emociones, tristeza, rabia, angustia, rechazo, culpa, abandono, vulnerabilidad, inseguridad, necesitaron y necesitan una manera de salir. Así que cuando empezaron a hacerlo y cuando lo hacen, que tiemble Troya. En ese caso la que tiembla soy yo. Porque la limpieza continúa. Y es que no puede ser menos que de esa forma. Ningún humano puede guardar por mucho tiempo lo que daña y hay que soltar para sanar y vivir en plenitud. Si usted me pregunta si ya estoy curada, le diré que puedo sostenerlo, pero por el detalle de la hipersensibilidad que le estaba comentando y mi historia personal, soy prudente porque sé que aún me queda trabajo por realizar. Le diré, sin embargo, que he avanzado lo suficiente para ser consciente de lo que me pasa y de dónde me viene, la raíz. Poner límites a lo que hay que poner límites y no perder nunca la esperanza y la certeza de lo que somos y no lo que creemos ser o nos dicen que somos. Si usted me pregunta si se cura la ansiedad, la angustia, las fobias y el pánico, le diré que sí, sin dudarlo, porque lo he visto y he formado parte de ello. Le diré que sí, porque toda enfermedad tiene un inicio interno y de la misma forma que llega, se puede ir. ¿Cuántas veces se ha preguntado, pero por qué me pasa esto si yo antes estaba bien? Pues la respuesta que he descubierto y que comparto con mis pacientes es que si bien antes no sentíamos la ansiedad, estaba ya latiendo, forjándose, reprimiéndose, hasta que la olla express nos avisa primero con su silbido particular y luego, en su caso, y si no se destapa a tiempo, con una explosión de emociones que hay que mirar de frente cuando se enfríe. El ser humano es fuerte para sanar y fuerte para superar. Siga adelante. Capítulo 1. ¿Cuáles son las 3 claves para superar la ansiedad? Las claves de las que hablo se refieren a los pilares sobre los que se sustenta el proceso para la curación. No debemos dejar ninguno de ellos olvidado por las razones que iré comentando a lo largo de este libro. Para poder superar la ansiedad, sin duda, hay que estar dispuesto, dispuesta y decidido, decidida. Querer cambiar su vida y mejorarla considerablemente. Cuando hablo de cambiar su vida, no me refiero a hacerlo con una varita mágica, sino a trabajar, aprender y practicar, involucrarse en el proceso y ser constante. Sí se puede. Le aseguro que sí se puede. La primera clave que quiero compartir con usted es conocer. Conocer qué es en verdad la ansiedad, cómo actúa, los mitos sobre ella y la constancia científica de su forma. Cuando conocemos algo, sabemos a lo que nos enfrentamos y por dónde atacar. Decían antiguamente que el saber era el arma más poderosa, y sí que es cierto. Esta vez la vamos a utilizar muy en positivo, como todo lo bueno de la vida. Así podremos ver que los monstruos y fantasmas son solo sombras en su origen.
La segunda clave es aceptar. Esta segunda clave puede chocar de inicio, porque cuando una sufre, cree que los demás jamás van a entenderle y que la ansiedad y todo lo que conlleva no es deseable. Pero ¿cómo voy a querer esto? Estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, con esta clave me refiero al hecho de aceptar la situación que estamos viviendo para quitar la tensión innecesaria que ya bastante se tiene. Algo así como decirse a sí mismo o a sí misma: está bien, me pasa esto, voy a ver qué puedo hacer por ayudarme y por aliviarme. Esta actitud es útil para todo en la vida y, si se fija, es un cambio de chip que le llevará al éxito. Significa dejar de luchar contra la lucha o desde el frente equivocado. Significa bajar las armas y subir la conciencia. En el directo siguiente hablaremos de la tercera clave y la segunda parte de este libro Sin Ansiedad Ahora, las 3 claves para superarla. Te mando un abrazo, soy Natalia Avellaneda. Hasta pronto. Hola de nuevo. Vamos con el segundo directo sobre el libro en audio Sin Ansiedad Ahora, las 3 claves para superarla. Te doy la bienvenida y vamos a continuar por donde nos quedamos. Como te dije, vamos a conocer esa tercera clave para superar la ansiedad. La tercera clave es soltar. Soltar en el sentido de liberarse totalmente y de confiar en las propias capacidades y en la energía que es usted. Comprender que no estamos solos, ni vivimos así en el universo, y que nuestra vida tiene un propósito bueno. Descúbralo. Es cierto que a veces nos sentimos solos, pero no quiere decir que estemos solos. Nadie es un producto casual, nadie es un error o todas las malas cosas que el ego mental se inventa. Va muy unida esta tercera clave con la anterior, porque la anterior genera cambios. Confíe en que saldrá adelante, siempre, porque el ser humano tiene unas capacidades enormes y extraordinarias de supervivencia y de regeneración. La naturaleza lo hace constantemente y nosotras también, aunque no lo veamos ni creamos. Por otro lado, le dejo una pregunta para reflexionar. Encontrará la respuesta más adelante en este libro. ¿Cree usted que la ansiedad es su amiga o su enemiga? Le aseguro que la respuesta le va a sorprender. Vamos a ampliar ahora todo lo que hasta ahora he explicado, empezando por la clave número 1, conocer. Vamos a ampliarla un poquito. Entramos ya en el capítulo 2. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un conjunto de sensaciones y reacciones del organismo frente a una supuesta amenaza o un sentimiento de la misma. Tiene su origen natural en la época primitiva del ser humano, donde un cierto grado de ello le ayudaba a ponerse a salvo frente a amenazas reales como un león, lobos, un volcán. Tenía un porqué y un para qué. Actualmente se ha distorsionado por el exceso de preocupación que cargamos. Debemos aprender a no hacerlo tanto. Dentro de esta reacción se suceden fases y sintomatología diversa que seguramente ya conocen. Siempre la ansiedad comienza de la misma forma. Llega a un pico y se termina. Escuche bien, siempre se termina. No hay más que eso. Todo lo que se siente en el proceso, angustia, miedo, fobias, pánico, creer que se está muriendo, creer que le va a dar un infarto, forma parte de ello, pero no son una realidad. De hecho, nunca sucede
nada de lo que creemos que va a suceder. Esto está realmente comprobado. No se asuste. Esta realidad y conocerla en su momento fue lo que me ayudó personalmente a aceptar y soltar, a dejar pasar el proceso y no alimentarlo más con más miedos y catástrofes posibles encima. Jamás sucede lo que creemos en una crisis, está comprobado. Para que se haga una idea y explicarme mejor, imagínese que usted es un coche en marcha durante kilómetros que se empieza a calentar. Si por el miedo a explotar aceleramos más y más, lo estaremos sobrecalentando, ¿verdad? Sin embargo, si dejamos que descanse y se enfríe, por muy incómodo que sea esto en su momento, conseguiremos que todo vuelva a la tranquilidad. ¿Le digo algo? En ninguno de los dos supuestos el coche explotó. Síntomas de la ansiedad. Los síntomas de la ansiedad son amplios y no todas las personas tienen los mismos, ni el mismo tipo de ansiedad, por angustia, por pánico, por fobias, etc. Seguro le suenan y se identifica o conoce a alguien que los padece. Los incluyo en este libro porque es bueno reconocer para hacer conciencia de lo que sucede. Algunos de ellos son taquicardia, sudoración, sudor en las manos, aprensión y angustia, sensación de mareo o pérdida de estabilidad, debilidad, desánimo, dolor de cabeza, respiración corta o no completa ni profunda, sensación de ahogo, sensación de perder el control, ganas de huir, dificultad de socializarse, entre otros. Como le digo, como escribo en este libro, son síntomas comunes de la ansiedad. No todos padecen todos ni los mismos, ¿de acuerdo? Todos ellos son normales por el hecho que comentaba al principio. La ansiedad no deja de ser una reacción a una amenaza que siente nuestra mente, o incluso y nuestro cuerpo reacciona, sea real o no. Cuando no es real se genera un hábito inconsciente de repetición. Ojo a esto. Se crea un hábito inconsciente de repetición, de automatismo, que puede solventarse sabiendo y adoptando el pensamiento siguiente. Como es una reacción, pasará. Y así es. Ponga esto en su vida ya, por favor. Sepa que la ansiedad, las crisis de ansiedad y de angustia son una subida y una bajada. Como es una reacción, pasará. Y así es. Venga, adelante. En el siguiente directo vamos a leer el apartado de fases de la ansiedad. Voy a compartir con usted también cómo mejorar los pensamientos y cómo parar los pensamientos que generan una crisis de ansiedad. También vamos a dar le voy a dar algún tip, algún ejercicio para poder acortar el ciclo y no llegar a sentirse tan mal. Te espero de nuevo en el siguiente directo. Por favor, ya sabes que puedes comentarme si te parece interesante compartir mi libro por aquí, y te mando como siempre un gran abrazo. Hasta la próxima. Estate atento, estate atenta. Nos vemos. Hola de nuevo. Soy Natalia Avellaneda, terapeuta especialista en medicina natural. Te doy de nuevo la bienvenida y gracias por estar aquí. Hoy voy a hacer este directo número 3. Como ya sabes, es un audio sobre mi libro guía número 1, Sin ansiedad ahora, las 3 claves para superarla. En los 2 anteriores, pues ya pudiste ver un poquito de lo que hablamos, y en esta ocasión vamos a hablar
voy a leer lo que es el apartado concreto de cuáles son las fases de la ansiedad. Después también veremos un poquito más en profundidad el tema de los pensamientos, qué tipo de pensamientos son, cómo se les llama, y también de alguna manera vas a saber en este audio que con estas fases la ansiedad se puede controlar y la ansiedad se puede aminorar, puede reducirse, y según el nivel, claro que sí, podrás retirarla totalmente. Eso ya depende de cada caso. Recuerda, como te digo aquí en la descripción de este vídeo, que puedes ir comentando lo que te parezca, y que yo naturalmente en otro momento, cuando tenga un ratito, iré contestando a todas vuestras dudas. Vamos a empezar. Fases de la ansiedad. La ansiedad, cuando se conoce, es perfectamente predecible y deja de ser algo externo que nos puede y tiene poder sobre nosotros. Le voy a explicar las fases que tiene y aprenderá a identificarlas y controlarlas de forma más relajada. Las crisis de ansiedad, como los ataques de pánico, siguen la siguiente secuencia. Esté atento, esté atenta y apréndaselas para que las reconozca y vea que realmente la ansiedad es simplemente una reacción que empieza y se termina. La secuencia que sigue una crisis de ansiedad empieza por un estímulo inicial. Por ejemplo, en la cola de un banco, en un atasco. Vienen, por ejemplo, también los pensamientos de preocupación. En esa situación que usted se encuentra y le puede provocar cierto nerviosismo, se inician los pensamientos de preocupación. Son los que yo llamo ISIS. ¿Por qué? ¿Y si tengo una crisis de ansiedad? ¿Y si me da un infarto ahora? ¿Y si me ve mi vecino? A esto le sigue la excitación fisiológica inicial, que seguramente ya les sea conocida. Son síntomas suaves, como por ejemplo ponerse nervioso o nerviosa, aumentar el ritmo cardíaco, sudoración de la palma de las manos, ligero mareo. A estas fases le sigue los pensamientos catastrofistas. Los pensamientos catastrofistas son, por ejemplo, del tipo: voy a tener un infarto, me volveré loco, me volveré loca, no voy a poder soportarlo, este es mi último momento en este mundo, etcétera, etcétera. Vamos a profundizar un poquito más en estas fases de la ansiedad para que las conozca y deje de temerla. La fase de estímulo inicial. El estímulo inicial es la situación o circunstancia que desencadena el ciclo. Solo se trata de un ciclo más o menos repetitivo. Puede tratarse de algo exterior que anteriormente le provocó una crisis de ansiedad o pánico, o de algo interno como una sensación corporal. Ante este estímulo comienza la fase de preocupación, que es la siguiente. Pensamientos de preocupación. Estos pensamientos son tan rápidos que parecen automáticos. De hecho, es prácticamente así, y además suelen crear un hábito mental que es el que se puede trabajar para no pasar a las otras fases. Es primordial hacerse consciente de ellos y de su propio diálogo interno. Es una de las claves para sanar. Se lo repito, apúntese bien esto. Los pensamientos de preocupación, en esta fase, es primordial que se haga consciente de ellos. ¿Qué está pensando? ¿Qué se está diciendo? Es una de las claves para sanar
la ansiedad. Son de tipo, como le cuento ahora, ¿y si me entra una crisis? ¿Y si me da un infarto? Oh, no, ya vuelve. ¿Y si no puedo controlarla? Me siento muy rara, tengo que salir de aquí, etcétera, etcétera. Seguramente cada persona tiene un tipo de diálogo diferente, ¿eh? Hágase consciente para lo que va a venir en los directos de después, para lo que viene en los capítulos de después de este libro. Le voy a lanzar otra pregunta. ¿Cuántas veces, y respóndame sinceramente, cuántas veces le ha ocurrido algo de lo que le dicen estos pensamientos? Le dejo un ratito para que piense. Muy bien. Vamos ahora a la siguiente fase. Fíjese, si la fase anterior se puede controlar, que de hecho sí se puede controlar con los ejercicios que propongo en mis libros guías también, no pasaríamos a esta siguiente fase, pero de todas maneras la voy a leer. Excitación fisiológica. Su cuerpo está programado, como antaño en nuestros orígenes más remotos, para interpretar cualquier posible peligro como una amenaza, a la que debe responder en forma de huida. Por ello, en pocos segundos, tras los pensamientos de preocupación, se activa la excitación fisiológica, intensificando así el ritmo cardíaco. Esto es así para proveer a los músculos de la sangre necesaria para echar a correr o luchar. O sea que en realidad tiene una razón de ser. Aumentando el ritmo de la respiración, así lo hace para que tenga la capacidad de moverse con mayor rapidez frente a esta supuesta amenaza. Tensión y sudoración, para evitar que la amenaza o el enemigo lo atrape con facilidad. El hecho de que el mayor volumen de sangre esté en el corazón y los músculos, hay menos en el cerebro, en la parte digestiva, y la digestión se ralentiza. Puede dar la sensación de que nos sentimos mareados, sentir náuseas, retortijones, etc. Pero si sabe esto, seguramente ya no le tendrá tanto miedo, ya sabe por lo que es. Todos estos síntomas son completamente inocuos, no pueden hacerle daño. A partir de aquí puede seguir la secuenciación o no de una crisis. ¿De qué depende? De que usted sea consciente de lo que le ocurre, cómo le ocurre, y de no darle la razón a estos pensamientos porque no son reales. Son fruto de suposiciones vacías. No importa si en otra ocasión ya le dio una crisis en ese lugar, de esa forma, etc. La única verdad es que ningún instante es como otro, y que centrándonos en el presente y en tratarnos con amor, podremos tomar una de las decisiones más importantes de nuestra vida, de su vida. No darle alimento a esa fiera, ansiedad, pánico, fobia, sino domarla. Así podrá acortar la secuencia. En el caso de que la secuencia continúe, se inician las fases de pensamientos catastrofistas. Los pensamientos catastrofistas le dicen a su cuerpo que active aún más el mecanismo de luchar o de huir. Si no me voy de aquí ahora mismo, voy a tener un infarto. Puede ser un tipo de pensamiento catastrofista. Me voy a desmayar antes de poder salir de la autopista. Voy a empezar a tartamudear y se reirán de mí. Me voy a volver loco, me voy a volver loca, me voy a caer. Estos pensamientos provocan un aumento en la excitación fisiológica, que es la última fase de la secuencia de estas crisis. Esto conlleva una liberación de gran cantidad de adrenalina. ¿Se ha dado cuenta de lo que he leído? Voy a repetirlo.
Esta es la última fase de la secuencia de una crisis de ansiedad. Es así, científicamente probado. Ha leído bien, ha escuchado bien, es la última fase. Eso es todo, en realidad. Sé por experiencia propia lo incómodo y angustioso que resulta todo ello. Pero quédese con esta verdad. Le ayudará muchísimo como me ayudó a mí. Además, la adrenalina es liberada para cumplir la función de huida. Aunque la situación no sea para ello, así se siente. Es su papel. Deje que en unos escasos minutos responda su cuerpo y se termine el ciclo. Esto es así siempre. Y siempre termina. Muy bien, te agradezco tu atención nuevamente y te espero en el siguiente directo, donde te voy a proponer los siguientes ejercicios, algún ejercicio muy directo que sale aquí en este libro, Sin ansiedad ahora, las 3 claves para superarla. Verás que van muy directos a este tema que hemos tratado hoy sobre los pensamientos, para acortar y evitar las crisis. Y mucho, mucho más que puedes encontrar. Te agradezco, te mando un abrazo y nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Hasta luego. Hola de nuevo, soy Natalia Avellaneda, terapeuta especialista en medicina natural. En apenas un minutito vamos a comenzar este nuevo directo sobre mi libro Sin ansiedad ahora, las 3 claves para superarla. Si ya has escuchado los otros audios, sabrás que estamos hablando actualmente sobre los pensamientos, esas fases de la ansiedad en las que los pensamientos realmente pueden provocar una crisis o la pueden controlar. Así pues, hoy te invito de corazón a que estés atenta, a que estés atento y que aprendas lo que este apartado que voy a leerte a continuación puede dejar en tu vida algo bastante positivo. Vamos a comenzar este nuevo apartado que continúa con el anterior. Se titula ¿Cómo puedo acortar este ciclo, esta crisis y no llegar a sentirme tan mal? Le voy a dejar un esquema a seguir para empezar su autocuración. Sí, ha escuchado bien. Usted puede sanar. Usted puede sanarse. Las crisis de ansiedad, la mayoría de veces, procede de los pensamientos, como vimos y escuchamos el otro día. Busque una libreta, busque donde anotar, para que apunte todo lo que necesite y necesita practicar. Así también sus logros, sus metas, sus intentos, etc. Puntos a seguir. Punto número 1. Conocer la secuencia. Conocer la secuencia no es más que aprender cómo funciona la ansiedad. Implíquese, vuélvase estudiante, experto, experta. Conózcala para dejar de temerla. Una vez lo tenga aprendido, no se obsesione. Lo aprendido, aprendido queda. Eso seguro. Conozca cómo es la secuencia de sus pensamientos. ¿Cómo son sus pensamientos? ¿Positivos? ¿Negativos? ¿Cuáles de ellos están provocando en usted una excitación fisiológica? ¿Cuáles están provocando en usted tensión y la consecuente crisis de ansiedad? Reflexiónelo, anótelo. Es importante. Punto número 2 para superar la ansiedad. Recordar
que estos ataques o crisis no son peligrosos, ni tampoco duran más de unos minutos. Identifique sus pensamientos y transfórmelos. Como ya conoce la secuencia, ahora sabrá que ni los síntomas ni las crisis de ansiedad son en sí peligrosos. Este es uno de los primeros pensamientos que debe incorporar a su vida, en su día a día, para que se torne hábito y seguridad, pues son una verdad comprobada. A partir de ahí, hágase consciente de lo que se dice mentalmente. Anótelo en su libreta especial y reflexione. Con honestidad y sinceridad, anote al lado de estos pensamientos catastrofistas argumentos que acaban con ellos y transfórmelos al lado en pensamientos realistas y amistosos. Luego le explico cómo realizar este ejercicio mediante lo que yo llamo, y le sugiero que realice, la tabla de ejercicios de conciencia. Punto número 3. Identifique su diálogo interno y cuáles son sus pensamientos. Reemplácelos por otros más realistas y positivos. Vamos ahora con el ejercicio propuesto. Si usted lo hace diariamente durante cierto tiempo, va a observar y comprobar que sí se pueden cambiar los pensamientos y sí puede usted controlar las crisis de ansiedad. ¿Cómo realizar la tabla de conciencia? Busque una libreta, una hoja en blanco y añada una columna donde ponga como título situación o circunstancia. En este apartado usted lo rellenará poniendo aquella situación o circunstancia que le ha provocado crisis de ansiedad o nerviosismo. Por ejemplo, he ido al banco y me he puesto muy tensa en la cola. Además, hacía mucho calor y me agobié. Al lado de esta columna, ponga el título Pensamientos catastrofistas y vaya rellenando día a día con aquellos pensamientos que ha tenido en su mente, del tipo: estoy atrapado, me estoy ahogando, ya ha empezado la crisis y va a ser fatal, no voy a poder controlarla, me dará un infarto, etcétera, etcétera. Anote de forma neutra, no juzgue sus pensamientos catastrofistas al lado de la situación o circunstancia. A continuación, añada una columna donde el título sea Reflexión, argumentos. Aquí es muy importante porque usted va a tomar las riendas de su presente y va a reflexionar de forma neutra sobre el pensamiento que ha tenido o los pensamientos que ha tenido y que han provocado esas sensaciones. En este apartado de reflexión y argumentos puede poner algo parecido a: es verdad que hace calor, pero mi cuerpo reacciona sudando para bajar la temperatura y no pasa nada. O solo va a ser un rato que yo esté aquí y además no soy ni el único ni la única que está nervioso, que está nerviosa. Todo pasará, solo es un ratito. ¿Me sigue? Estupendo. A continuación ponga otra columna donde ponga el título Pensamientos realistas y saludables. ¿Ve cómo vamos haciendo la transformación? Bueno, en esta columna lo que consiste en que aquellos iniciales pensamientos catastrofistas que provocan esa angustia, después de su reflexión sincera y honesta y de forma más neutra, más realista, los van a transformar en pensamientos de este tipo. Por ejemplo, al primer pensamiento catastrofista que hemos estado viendo, el pensamiento realista y saludable podría ser algo así como:
Mi capacidad de reacción es buena, no tengo nada que temer. La respiración es un acto automático y siempre funciona, no me voy a ahogar. Si me entra una crisis, dejaré con éxito que pase. Las sensaciones que percibo no tienen por qué ser causa de ansiedad, es que hace calor. Mi corazón tiene la capacidad de calmarse solo, no tengo que hacer nada. Cuando baje la adrenalina, así será. Además, mi corazón es un músculo muy fuerte. ¿Qué tal le parece? De veras que le recomiendo que venza la pereza, que venza el miedo y que empiece hoy mismo, si puede, su tabla de conciencia. Personalmente, por eso la he puesto en este libro, la he escrito, la he compartido, la comparto con usted. Es uno de los ejercicios que más me ha ayudado a lo largo de mi vida. Y aún hoy día sigo recordando este tipo de ejercicios, como todos los que le sugiero en este libro y también en el libro Diazepam Natural. Hágase su tabla como mejor le parezca, adórnela, píntela, busque colores, hágala en un cartón, en una cartulina, en un papel grande, pequeño, como usted quiera. Sea creativo, que eso ayuda muchísimo también. Aparte de estos ejercicios, le voy a proponer en el próximo y último audio en directo sobre mi libro, ejercicios para la calma, para la relajación, que están también incluidos, como le comento, en este libro y también ampliados y concretados en el Diazepam Natural. Ejercicios del tipo de visualización, sensaciones positivas, cómo rememorarlas, respiración y también algún ejercicio, algún detalle sobre nutrición. Recuerde que estos audios no representan naturalmente todo el libro, sino que he decidido compartir algunos detalles que creo que pueden empezar a ayudarle a cambiar su vida de forma positiva. Espero con gusto y con ilusión que me diga por aquí, por los comentarios, cómo ha empezado la tabla de conciencia, y ya sabe que si tiene cualquier duda puede consultarme con confianza. Bien, nos escuchamos en el próximo audio. Espero que le haya sido de ayuda. Le mando un gran abrazo y hasta pronto. Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que tengas un buen día, y este último audio directo sobre mi libro Sin ansiedad ahora, las 3 claves para superarla, he querido que sea de tú a tú, que me veas también un poquito, porque voy a comentarte también algunos detalles, algunas cosas, aparte de leerte, de seguir leyéndote pues esos apartados, esos trocitos que creo que son importantes de leer y de saber. Antes de empezar con la lectura de esos apartados, quiero decirte que vas a tener en mi canal de YouTube, Ananda Salud Internacional, todos los directos en un solo vídeo para que lo puedas repasar, lo puedas ver también todos juntos, sin tener que estar buscando por la página de Face, y que lo tengas un poquito más a mano. Estate atento, estate atenta, porque ese vídeo completo más o menos lo voy a tener listo, lo vas a poder ver en mi canal, pues aproximadamente como mucho en 48 horas, ¿vale? Entonces, sugerencia, accede a mi canal, luego te dejaré aquí el enlace, suscríbete, es gratuito, y dale a la campanita,
Si le das a la campanita, cada vez que yo suba un vídeo nuevo, en referencia pues a esto que te estoy comentando, o a otro tema referente a la ansiedad o a la salud y el bienestar, pues lo vas a ver en primicia, lo vas a ver de forma inmediata, lo vas a saber, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar este último audio sobre mi libro y rebobinando un poquito sobre los temas anteriores tratados. Si recuerdas, hemos hablado de las 3 claves, ¿sí? Las 3 claves para superar la ansiedad. Hemos hablado, te he leído un poquito también sobre los pensamientos, la importancia de los pensamientos y sobre todo la importancia de cómo controlar esos pensamientos y transformarlos en positivo. También he compartido contigo un ejercicio muy claro, muy concreto, si recuerdas, que es lo que yo llamo la tabla de conciencia. Y otros muchos detalles, ¿no? ¿Qué es la ansiedad en realidad? ¿Qué nos puede hacer la ansiedad y qué no? Si es peligrosa, si no es peligrosa. Y muchos más detalles que seguramente ya hayas visto, hayas escuchado o incluso hayas leído si tienes mi libro, de los que hemos estado viendo estos días pasados. Bueno, vamos a empezar. Hoy quiero hablarte sobre todo un poquito te voy a dar algunos tips de nutrición, de alimentación, y también te voy a hablar de aquellas terapias que a mí personalmente me han funcionado y me siguen funcionando de maravilla, terapias naturales y muchas más cositas. Te voy a dar consejos, te voy a leer consejos no solo para superar la ansiedad, sino importantísimos para el día a día, para tu vida. Una llamada. Disculpa un momentito. Cosas del directo. Un momentito de nada y estoy contigo. Muy bien. Bueno, como te estaba diciendo, te voy a leer esa parte de consejos también para tu día a día, para cómo afrontar, cómo vivir de una forma un poquito más saludable y muchos detalles más. Algo también muy importante que vas a encontrar en este libro es cómo tratar a una persona que sufre de ansiedad, ¿vale? Eso en muy pocos lugares lo vas a encontrar. Entonces también es interesante si tú, por ejemplo, no estás sufriendo ansiedad o no la comprendes o piensas que es una invención, pues te animo a que leas este libro, porque también vas a entender, vas a comprender pues qué sucede en el interior de una persona que sufre de ansiedad y sus derivados. Bueno, voy a leerte el apartado de terapias naturales muy efectivas. Reiki llegó a mi vida cuando apenas podía respirar y la angustia me embargaba por completo. Buscando solución desesperada, me apunté a los cursos que causalmente, no casualmente, ofrecían al cruzar la calle directamente, y me formé a la vez que me autoaplicaba la terapia. En sus primeros momentos Reiki actuó a nivel físico, después emocional, mental y por último pude sentirme como una unidad. A conocerme me ayudó a aceptar y a soltar. Reiki, como palabra japonesa, significa energía vital universal.
Es una energía sanadora que proviene del universo, la que nos mantiene vivos, la que fluye. Esta energía se aplica con las manos, favoreciendo su vitalidad y fluidez a lo largo de nuestros cuerpos, físico, mental, emocional y espiritual. Es una terapia que no se ancla a ninguna religión. Buda y Jesucristo la empleaban de una forma magistral. Reiki puede llegar a la raíz de las enfermedades y aporta bienestar a todos los niveles. Ayuda a desbloquear, a aliviar tensiones, a liberar pasado y futuro, y no conoce tiempo ni distancia, porque también se puede aplicar a distancia. No solo existe lo que vemos. Es muy sencilla de aprender y de aplicar. Actualmente hay muchas personas y lugares donde lo hacen. Como comenté anteriormente, yo inicié la formación y experiencia con Reiki hace más de 10 años, completando la maestría y lo que aporta. Lo que aporta es lo siguiente: autoconciencia, autoestima, amor, compasión, paz, armonía, sanación física, revitalización, reequilibrio emocional y mental, avance y crecimiento, desbloqueo, etcétera, etcétera. La verdad es que estaría hablando más de un libro entero sobre Reiki, porque las palabras se me quedan muy, muy cortas para expresar el alcance de esta maravillosa técnica según mi propia experiencia personal y profesional. Le dejo a usted el camino enfocado para que lo conozca. Piense que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la ha reconocido por sus beneficios y en los tiempos que corren eso es muy significativo, ¿no cree? Bueno, vamos a pasar a otro apartadito, que es el que te comentaba. Vamos a buscar el de un poquito el de la nutrición aquí. Hay un apartado, un capítulo que se titula La nutrición es muy importante, y es verdad. Algunos problemas de ansiedad y nerviosismo, fatiga y demás son consecuencia directa de una falta de nutrientes concretos, vitaminas y minerales. Mediante plantas medicinales, suplementos u hormonas, se pueden fácilmente equilibrar el organismo y dejarlo a punto para un correcto funcionamiento y equilibrado metabolismo. Es indispensable alimentarse correctamente y comer más fruta y verdura y productos lo más natural posibles y menos procesados. Alimentos y suplementos buenos para combatir la ansiedad. Atento, atenta. Ante todo, decirle que si padece alguna otra dolencia, consulte a su médico o naturópata, pues habría que estudiar su caso de forma global y adecuarle la dieta. Avena. La avena, además de ayudar a tratar los estados de ansiedad, ayuda a estabilizar los niveles de azúcar y evita los cambios repentinos de humor, esos bajones tremendos. Los carbohidratos con los que cuenta la avena ayudan a aumentar los niveles de serotonina, un neuroquímico que se encuentra en el cerebro y que produce un efecto calmante sobre este y sobre el cuerpo, lo que permite aliviar la sensación de ansiedad y de nerviosismo. Se debe evitar el uso de carbohidratos refinados simples, como los que se encuentran presentes en el pan de molde blanco, en el azúcar blanco o en el arroz blanco, ya que lo que hacen estos alimentos es permanecer en forma de azúcar en la sangre y ofrecen una energía momentánea que rápidamente desaparece. Por otra parte, la avena, gracias a su fibra dietética, ofrece al organismo un nivel constante de energía por su absorción lenta. Eso sí, es muy importante que la avena que se consuma sea orgánica
totalmente, y que no se encuentre enriquecida con nada de azúcar, ya que de lo contrario se perderían todos sus beneficios. Se puede adquirir avena orgánica en tiendas naturales. Otra cosita importante sobre la avena: si por ejemplo sufres de algún problema de tiroides, o quieres llevar una dieta, o necesitas llevar una dieta sin gluten, que es algo que favorece la inflamación, tienes también alguna dolencia autoinmune y no puedes comer gluten, ya existe, yo la tomo, avena sin gluten, y es estupenda. Entonces nos favorece con todo lo que acabo de leer, que es fantástico, pero no nos hace daño a nivel de tiroides, a nivel de enfermedad autoinmune, inflamatorio, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un detallito que quería comentarte, por eso estoy haciendo este directo hoy así. Bueno, también vas a encontrar, fíjate, te lo voy a enseñar. A ver si lo ves. Aquí. Así. Vas a tener un capítulo, un apartado de zumos, zumoterapia, zumos súper sencillos para bajar el nerviosismo, reducir la ansiedad y tener un sistema nervioso saludable. Déjame buscarte también. También te hablo en este libro de fitoterapia, de plantas medicinales adecuadas. Vas a encontrar hipérico, te voy a explicar cada una de ellas cómo es, cómo tomarla y cuándo no tomarla. Un montón de plantas medicinales muy buenas son las que yo he probado y las que recomiendo a mis pacientes con resultados extraordinarios para la ansiedad. Las vitaminas, ¿cuáles son las más importantes y las que necesitas suplementarte? Y también tienes un apartado sobre, te voy a leer, algo que pasa muy desapercibido y que prácticamente en ningún lugar van a motivarte para trabajar esto. Es lo siguiente. Hay un capítulo que se titula Espíritu en forma. Por si este tema le parece innecesario, le advierto que aquí está un porcentaje muy alto para favorecer la sanación y mejorar su vida. No voy a hablarle de religión, pero sí de cultivar su parte espiritual o energética, como prefiera llamarlo, mediante la meditación, entre otras alternativas muy ricas en resultados. Empecemos con esta pregunta: ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Podríamos estar horas y horas argumentando unos y otros sobre la mejor respuesta u opinión, y muy probablemente se impondrían criterios individualistas y creencias limitadoras. Lo que es seguro es que existe el universo. ¿Estás de acuerdo con eso? El mundo, la vida. Y el universo está probado científicamente. Pues siempre digo que entonces, ¿por qué hay tanta insistencia en que no existe nada más allá de nuestro cuerpo, de lo que tocamos y de lo material? Si está visto, y doy plena fe de ello, que la energía mental y emocional puede cambiar la bioquímica del cerebro y del cuerpo y de las propias células, ¿por qué negar que hay algo de lo que provenimos, algo que somos, que no vemos? Por supuesto, no me refiero a ninguna figura paternal como tal, ni a ningún caso de personificación o dictador celestial. Eso no existe, pero sí existe la fuerza vital, lo puede llamar Dios o diosa, la energía cósmica, la fuente de vida, y nuestro ser espiritual, naturalmente. Esa parte de nosotros, de nosotras, hecha de energía, vida y amor, luz en sí misma. Y dentro de todo ello está nuestro ser superior, digamos que es nuestra esencia verdadera, pura en origen, sin las limitaciones del ego mental.
Con ego me refiero a la parte mental dictadora y limitadora que siempre juzga y nos limita. Y esa esencia, ese ser, es vibración cósmica, al tratarse de energía, llamémosla, original. Mi experiencia espiritual es muy potente y muy interesante. Desde niña y siempre tuve la certeza de la existencia de lo que yo llamo mi Dios o mi fuerza, padre, madre. Es algo así como saber que somos tres cosas: cuerpo, mente y espíritu. Sabemos que necesitamos comer, beber y dormir, y que si obviamos alguna de estas cosas, no va bien el tema, la vida, ¿verdad que no? Pues ahí lo tiene. Es exactamente lo mismo. Las personas que solo cultivan su cuerpo o se obsesionan con él no están sanas, aunque puedan parecerlo, o nos lo pueda parecer. Las que solo ven por su razón no están en equilibrio, y las que solo se dedican a orar por orar, sin nada más, es lo mismo. Por eso en este libro me encargo de recordarle esa parte que, si no se nutre o se cuida, puede perjudicarnos individualmente y colectivamente. Vamos a pasar ahora a ese punto que te comentaba al principio. ¿Cómo tratar a una persona con ansiedad? Siendo consciente del sufrimiento que conlleva padecer ansiedad y también de la incertidumbre y desgaste que puede suponer para las personas que no conocen el tema y lo viven de forma indirecta, le dejo aquí unos tips que considero importantes para poder ayudar y ayudarse de una forma más sana. Punto número 1. Las sensaciones que se tienen cuando se padece ansiedad o angustia son realmente abrumadoras. Trate de comprender que esa persona no está fingiendo ni exagerando nada. Es que realmente lo siente así. Punto número 2. No tratar con desprecio o como si esa persona estuviera loco o loca. Esa persona necesita sentirse parte de algo, protegida y a salvo. Ayúdela a volver a su presente, cálmela y dígale que todo pasará y todo estará bien. Es muy importante, de verdad, encontrar a personas que a lo mejor no lo puedan entender al 100% porque no lo están sintiendo, pero que sean empáticas, que sean respetuosas y que sean amorosas. Es de suma importancia. Naturalmente, el trabajo es de la persona que sufre ansiedad, el trabajo interno, todos esos detalles que hemos estado viendo. Pero también usted, si sufre ansiedad y tiene a su alrededor personas que no le ayudan, pues ayúdese usted en todo lo que sea posible. Punto número 3. No grite. Eso generará más estrés. Si necesita hacerlo porque está sobrecargado, sobrecargada por la situación o la impotencia de no saber cómo ayudar, o está cansado o cansada de la situación, por favor, si necesita gritar, busque el momento y el lugar, ¿de acuerdo? No digo que no se exprese, pero evite hacerlo continuamente delante de una persona que está en crisis. Punto número 4. Ayúdele a buscar soluciones cuando esté más calmado, más calmada, ¿sí? Cuando esté más tranquilo, más tranquila, ayúdele a buscar soluciones. ¿Y si hacemos esto? ¿Y si pruebas por aquí? Implíquese un poquito, pero siempre permita que esa persona, motívela. Se trata de motivación. Los pasos los tenemos que dar las personas que sabemos lo que es la ansiedad, la hemos padecido o la estamos padeciendo.
pero motívela, que es importante. Punto número 5. Si no es consciente de lo que le pasa, motívele a buscar ayuda profesional, psicoterapia, terapia holística, etc. Punto número 6. Dígale que mire hacia arriba. Atento, atenta a esto. Cuando miramos hacia abajo, estamos mirando hacia nuestro estómago, hacia el ombligo, hacia el centro energético emocional. Nos estamos cerrando. Estamos proyectando nuestra energía y nuestra mente va a ser muy difícil que se ponga en positivo. Entonces es muy importante mirar hacia arriba porque automáticamente el cerebro cambia el chip y es mucho más sencillo parar una crisis de ansiedad y estar en positivo. Eso se lo puedo asegurar. Cuando miramos hacia abajo, nos mantenemos anclados a nuestras sensaciones y emociones y perdemos de vista el presente y nuestra fuerza real. Número 7. Ayúdele a contactar con lo natural, que dé pasos poco a poco, tomar aire, informarse, quitarse el miedo. Evite la evitación, pero con cariño. Ayúdele a evitar la evitación. Ayúdele a que haga las cosas que le gustan, pero con cariño y paso a paso. Punto número 8. No tratar como un bicho raro. Solo es una persona que se siente atrapada. ¿De acuerdo? Bueno, espero que se ponga esto en práctica. También es bueno saberlo si tú estás padeciendo ansiedad. Bueno, pues por mi parte, también decirte que tienes aquí en este libro ejercicios prácticos, como alguno que te he compartido. También tienes ejercicios de automasaje de aproximadamente 1 minuto o 2 minutos en puntos de acupuntura que puedes realizar tú mismo con tus propios deditos y que son puntos muy importantes para calmar los nervios, la ansiedad, para favorecer que esa energía que puede estar bloqueada fluya y te sientas mucho mejor y con menos angustia. ¿De acuerdo? Bueno, recordarte que el vídeo completo sobre el audiolibro lo vas a tener en YouTube en unas horas. Así que te recuerdo, ve a mi canal, ahora te lo dejo por aquí, suscríbete y dale a la campanita para que puedas saber cuándo lo tienes a punto, para que lo puedas ver y repasar las veces que quieras. Y cómo no, agradecerte tu atención, agradecer también que compartas lo que a ti te está ayudando, porque hay muchísimas personas, hay millones de personas que están atrapadas de alguna manera en un círculo y necesitan, yo creo, conocer ciertas verdades y ciertas cosas que no se suelen encontrar ni en farmacias, ni en una consulta clínica, etcétera, etcétera. Así que te animo a compartir, por favor, y te mando un gran abrazo. Nos vemos muy pronto con otra temática, si tú quieres, con otro libro, con otros directos y con otros temas. Hasta pronto y gracias.